Evening Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. We continue our journey through the book of Acts. Continuamos con nuestro viaje a través del libro de los Hechos. And last week, or 2 weeks ago, we were through chapter 9. Hace 2 semanas estábamos en el capítulo 9. And we discussed a powerful event, which was the conversion of Saul. Y discutimos un evento muy poderoso que fue la conversión de Saulo. Which after the resurrection of Christ was probably one of the most powerful things that happened in the first church. Que después de la resurrección de Cristo fue el evento más poderoso en la iglesia primitiva. Which has affected the church up until today. Que ha afectado a la iglesia hasta el día de hoy. And so tonight we will continue in chapter 9 and verse 31 of the book of Acts. Y vamos a continuar en el capítulo 9, versículo 31. And we'll talk about Dorcas and some of the other events that happened. Y vamos a hablar de Dorcas y algunos otros eventos que sucedieron. But first, let's say a word of prayer. Pero primero oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, we ask that you would open our hearts. Así como abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestros corazones. Help us to understand your purposes. Ayúdanos a entender tu propósito. And speak to each one of us. Y háblanos a cada uno de nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen, Amén. amen, amen. Praise God. So after the conversion of Saul, we see in verse 31, Después de la conversión de Saulo, vemos en el versículo 31, the church entered into a different season for a while. la iglesia entró en una temporada diferente por un tiempo. Because remember, Saul was the biggest enemy of the church. Porque recuerden que Saulo fue el principal enemigo de la iglesia. And so when he has his experience with Christ, Cuando él tiene esta experiencia con Cristo, that persecution from that evil man stopped. esa persecución de ese hombre malvado cesó. And it says that all the churches throughout Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. Dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. Because this man that was arresting and killing Christians Porque este hombre que estaba arrestando y matando cristianos was now himself a believer. ahora era él el creyente. I remember years ago there was a man sitting in church Recuerdo años atrás un hombre sentado en la iglesia and he got so offended y se ofendió tanto because the pastor in the church who was not Cuban, porque el pastor de la iglesia que no era cubano and this man that was in the congregation was a Cuban man, y este hombre era cubano, he said that if Fidel Castro would have repented, God would have forgiven him. dijo él, si Fidel Castro se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado. And that man got so angry he left the church and never came back. Que ese hombre se enojó tanto que dejó la iglesia y nunca regresó. But you never know how God is going to work. Pero usted nunca entenderá cómo Dios puede obrar. There's so many people that are difficult. Hay muchas personas que son tan dificultosas. There are some people that are even evil. Hay personas que son malvadas. Sometimes they've offended us or done great harm to maybe our family. A veces nos ofenden porque han hecho gran daño probablemente a nuestra familia. And it's difficult to forgive them and not have issues. Y es muy difícil a veces perdonarles y no tener problemas con ellos. But sometimes God can touch their hearts. Pero a veces Dios puede tocar su corazón. And they can become your brother or your sister in Christ. Y pueden convertirse en su hermano, en su hermana en Cristo. You still might not trust them. Tal vez ustedes no confíen en ellos. But now you have to love them in Pero Jesus. ahora lo tienen que amar en el amor de There's Cristo. a big difference Hay una gran diferencia between not trusting somebody en no confiar en alguien and showing love toward them. y enseñarles el amor de Dios. You can love somebody. Puedes amar a alguien, You can be courteous and you can be nice, puedes ser cortés y puedes ser benevolente, but you don't have to trust them. pero no tienes la necesidad de confiar en ellos. Trust is something very important to have an intimate relationship. La confianza es algo muy importante cuando se tiene una relación íntima. And you may not trust somebody even if they become a Christian, Entonces puede ser que usted ni confíe en esa persona, aun ellos sean cristianos. but we're called to love them. Pero estamos llamados a amarlos. You may do something good for them. Puedes hacer algo bueno a favor de
de ellos. You may be nice to them, Pueden ser buenos con ellos, but you may not want to start a business with them. pero tal vez no quieras empezar un negocio con ellos. Sometimes people become Christians A veces la gente se convierte en cristianos and they keep the old habits from before. y mantienen los malos hábitos de antes. So I'm not saying this to be pessimistic, No estoy diciendo esto para ser pesimistas, but Jesus said we have to be as innocent as doves, pero Jesús dijo que debemos ser inocentes como palomas, but shrewd like serpents. pero astutos como serpientes. And being astute means to have wisdom, La astucia tiene que ver con la sabiduría. knowing when to shut up and when to speak, Es saber cuándo hablar y cuándo callarse, to set boundaries in your relationships. de poner límites en la relación. All that is something that the Holy Spirit will guide us through. Eso es algo que el Espíritu Santo nos guía. I remember I've told this story before about a priest in New York. Recuerdo un sacerdote en Nueva York, creo que he contado esta historia anteriormente. And he had a ministry where he had a big bakery. Tenía un ministerio donde él tenía una repostería. And it was big. Era grande. And many people, hundreds of people every day will come and buy bread and whatever he made there. Mucha gente venía y compraban pan y otras cosas. And he had dozens of employees. Y tenía decenas de empleados. And they were all ex-cons. Y eran todos ex-convictos. Men who had been in prison. Hombres que habían estado presos. And when they got out of prison, they couldn't find work anywhere. Y cuando salían de la prisión no encontraban trabajo en ningún lugar. Because nobody would trust them. Porque nadie confiaba en ellos. And this priest would hire them. Y este sacerdote los contrataba. And I was listening to the interview. Y yo estaba escuchando la entrevista. And the person said, well, aren't you afraid that these criminals, some of them, might take advantage of you? Y le preguntaron, ¿usted no tiene temor que alguno de estos criminales tal vez le hagan daño o tomen ventaja de usted? And he said, no, they cannot take advantage of me. Y dijo, no pueden tomar ventaja de mí. Because I give my advantage away. Porque yo le entrego mi ventaja. And I said, oh my Y goodness. yo dije, oh mi Dios. This is the Holy Spirit speaking to me. Es el Espíritu Santo hablándome a mí. Through a priest on television. A través de un sacerdote en la televisión. So, Jesus, when he was on the cross, Jesús cuando estaba en la cruz, he cooperated with the people that were crucifying him. Él colaboró con la gente que lo estaba crucificando. Put my hand. Okay, my hand is okay here? Él le preguntó, ¿mi mano está bien aquí? Is it too high? Where do you want me to put it? ¿Dónde quiere que ponga mi mano? He carried the cross. Él cargó su cruz. So at times, God will call us to lay our lives down. En momentos, Dios nos va a pedir que nosotros pongamos nuestra vida. And maybe not your life, but to give your advantage away. Y tal vez no la vida, pero que dé su ventaja. To give to somebody that will probably never be able to pay you back. Darle a alguien que probablemente no tenga la habilidad de retornarte el favor. And so if we're guided by the Holy Spirit, Si estamos guiados por el Espíritu Santo and we know we can't even trust that person, y sabemos que ni siquiera podemos confiar con esa persona, we can show them the love of God. le podemos mostrar el amor de Dios. Amen? Amén. And that might be the very thing that touches their life. Y esa puede ser la cosa que toque su vida. How many remember the movie Les Miserables? ¿Cuántos recuerdan la película Les Miserables? I did not read the book, it's too big. Yo no leí el libro, es demasiado grande. But remember in the beginning of the movie when the priest does not let Valjean get arrested. Recuerden cuando el sacerdote no permite que Valjean sea arrestado. He told the police, no, he didn't steal that from me, I gave it to him. Le dijo a la policía, no, él no lo robó, yo se lo entregué. So they did not arrest him, Entonces no lo arrestaron, but it blew his mind. pero eso lo volvió loco. He could not understand Él no lo podía entender, because this man had mercy on him. porque este hombre tuvo misericordia de él, For free, de gratis, for no good por reason. ninguna razón aparente. This man did not take advantage of him, Este hombre no tomó ventaja de did él, not accuse him, no lo acusó, and that changed the rest of his life. y eso cambió el resto de su vida. It's a beautiful movie. If you haven't seen it, go see it. Es una película muy bonita, si no la han visto, vaya a verla. It's the last one that came out, Es la última que salió, Les Miserables. Les Miserables. So Saul became a Christian, Ahora Saulo se ha convertido en un cristiano and there was peace in that region. y había paz en la región. And in verse
And continuing the end of that verse, it says, they were walking in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit. Y dice al final del versículo, y andaban en el temor del Señor y se acrecentaban And they were multiplied. y estaban acrecentados, se multiplicaban. This is what we call organic growth. Esto es un crecimiento orgánico. Miami is a city that has no peace. Miami es una ciudad que no tiene paz. Even the Christians that go to church, Aún en los cristianos que van a la they iglesia, have no peace. no tienen paz. They're not sleeping well at night. No duermen bien de They noche. have problems in their relationships. Tienen problemas en sus relaciones. If they go to church, they feel some peace. Si van a la iglesia sienten alguna paz. But many times the people in the church have just as many problems as the people in the world. Pero muchas veces la gente que va a la iglesia tiene los mismos problemas que la gente que está en el mundo. But when people can find somebody Pero cuando la gente puede encontrar a alguien who is walking in the peace of God, que está caminando en la paz del Señor, and like it says here, in the comfort of the Holy Spirit. y como dice aquí, por el Espíritu Santo, How does it say there? It says they walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. fortalecidos por el Espíritu Santo, That attracts people eso atrae a la gente, because people are looking for that. porque la gente busca eso. Even other Christians are looking Aún for that. otros cristianos están buscando esto. People are not necessarily looking for another church, La gente no necesariamente anda buscando otra iglesia, but they're looking for people who are really walking with God. sino a gente que están verdaderamente caminando con Dios. Imagine if there was a church full of people like that. Imagínese una iglesia llena de gente como esa. It would be a special church Sería una iglesia muy especial. because God wants His people to be different than the people in the world. Porque Dios quiere que su gente, su pueblo sea diferente a la gente del mundo. We're always going to have problems. Siempre vamos a tener problemas. We're always going to have tribulations. Siempre vamos a tener tribulaciones. But if we walk in the fear of the Lord Pero si caminamos en el temor de Dios and in the comfort of the Holy Spirit, y fortalecidos en el Espíritu Santo, people will want to attach themselves to your life. la gente va a querer a estar a tu lado en tu vida. They want to go where you go. Van a querer ir donde tú They will vayas. want to know your God. Van a querer conocer tu Dios. So it was a special season for the church. Había una temporada especial para la iglesia. And in verse 32, En el versículo 32 it says, as it came to pass, as Peter went through all parts of the country, that he also came down to the saints who dwelt in Lydda. aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. And there he found a certain man named Aeneas, who had been bedridden 8 years and was paralyzed. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en camas, pues era paralítico. And Peter said to him, Aeneas, Jesus the Christ heals you. Arise and make your bed. And then he arose immediately. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. And then he arose immediately. And Y so enseguida se levantó. all who dwelt in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. This is how Peter was evangelizing. Así era que Pedro evangelizaba. He didn't make an altar call. Él no hacía llamados al altar. He didn't have a Bible study. Él no tenía un estudio bíblico. He just found somebody who was sick Él simplemente buscaba a alguien que estaba enfermo. and went and prayed for him. Iba y oraba por él. This is a true testimony that I heard recently. Esto es un testimonio real que escuché recientemente. There was an Assemblies of God pastor. Había un pastor de las Asambleas de Dios. He was a missionary in Germany Era un misionero en Alemania. many years ago. Muchos años atrás. And he got lost walking through the forest. Y él se perdió en el bosque. And he came out into a small village. Y él salió en una pequeña aldea. And he saw a woman there. Y vio a una mujer ahí. And he said, "Excuse me, man, is there anybody sick in this village?" Y le preguntó a la mujer, disculpe, ¿hay alguien enfermo en esta aldea? And the lady said, "Yes, if you listen carefully, Y la mujer le dijo, sí, si escucha cuidadosamente, you'll hear somebody crying." va a escuchar a alguien llorando. And so he listened and he saw it came from over there.
Y él escuchó y se dio cuenta que venía de por allá. So he went to the house where he heard somebody screaming and crying. Y fue a la casa donde escuchaba el llanto y los gritos. And there was a man there who had been in terrible pain for many years. Y había ahí un hombre que estaba en dolor por muchos años, And he had found no healing and no help. donde no encontraba sanidad ni ninguna ayuda. He would wake up crying, he would go to bed crying. Él se levantaba llorando y se dormía llorando. And through the daytime, people could hear his crying. A través del día la gente podía oír su So llanto. the man knocked on the door. Entonces el hombre tocó la puerta. The wife opened it. La esposa le abrió And he said, "Excuse me, ma'am, is there somebody sick in this house?" y le preguntó, disculpe señora, ¿hay alguien enfermo en esta casa? And she said, "Yes, my husband." Y ella dijo, sí, mi esposo. And he said, "God sent me here to pray for him." Y él le dijo, Dios me envió aquí para orar por él. And so he prayed for the man, Y él oró por el hombre and immediately the man jumped out y inmediatamente el hombre saltó and the pain disappeared. y el dolor se fue. And he started running around the house Y shouting. empezó a correr en la casa gritando. There was no more pain in his body. No había más dolor en su cuerpo. And when the man calmed down, Y cuando el hombre se calmó, he said, "Now I want to pray for both of you ahora quiero orar por los dos. because the biggest miracle is about to happen. Porque el mayor milagro ha de pasar. God is going to baptize you in the Holy Spirit." Dios los va a bautizar en el Espíritu And he'll Santo. pray for both of these people, Y oró por ambos de ellos. and they were filled with the Holy Y Spirit. fueron llenos del Espíritu And they Santo. began speaking in other tongues. Y empezaron a hablar en otras And they were lenguas. praising God. Y estaban adorando y alabando a And a Dios. big revival came in that village. Y un avivamiento llegó a esa aldea. 18 years later, 18 años después, that man had a grandchild. ese hombre tuvo un nieto. His name was Reinhard Bonnke. Su nombre era Reinhard Bonnke. I don't know if you've ever heard of him. No sé si alguno ha escuchado de él. One of the greatest evangelists in modern times. Uno de los evangelistas más grandes del tiempo moderno. So that missionary knew that evangelism was not just about getting somebody to receive Christ. Ese misionero entendió que el evangelismo no solo consistía en que una persona recibiera a Cristo, He didn't even ask them if they were Christian. ni siquiera le preguntó si eran cristianos. He just said, "Can I pray for you?" Solamente les preguntó, ¿puedo orar por ustedes? Every sick person will say, "Yes, pray for me." Todo el que está enfermo va a decir, sí, ora por mí. And when God did the miracle, Y cuando Dios hizo el milagro, they believed in God. entonces creyeron en Dios. This is what Peter did. Esto fue lo que Pedro hizo. If we're full of the Holy Spirit, Si estamos llenos del Espíritu Santo, we can do much more nosotros podemos hacer aún cosas mayores than just have somebody repeat a prayer with us. que solamente pedirle a alguien que repita una We can oración. ask God to restore a marriage. Podemos pedirle a Dios que restaure un matrimonio. We can ask God to heal somebody. Podemos pedirle a Dios que sane a alguien. And so this is the New Testament evangelism Este es el evangelismo del Nuevo Testamento, with signs and wonders. con señales y maravillas. So the man was healed tremendously. El hombre fue sanado tremendamente And that whole area, all those people that dwelt in these two cities, they became Christian. y todos los que habitaban en estas dos ciudades se convirtieron. Ask God to give you boldness. Pídele a Dios que le dé de nuevo. Even when somebody looks like they're not sick, Aun cuando la persona parece que no está enferma, you never know what they're suffering from. usted nunca sabe de lo que esa persona está sufriendo. You never know. Nunca lo sabe. So offer to pray. Entonces, ofrézcale You oración. never know what God is going to do. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. Let's read about Dorcas beginning in verse 36. Vamos a leer sobre Dorcas en el versículo 36. It says, "At Joppa there was a certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. If you know where Tel Aviv is, Si usted sabe dónde está Tel Aviv, Joppa was just south of Tel Aviv. Jope está al sur de Tel Aviv. Tel Aviv did not exist back then. En Tel Aviv no existía en este tiempo. But just so you have an idea of Para where que it's at. tengan una idea por dónde andaba. In verse 2 it says, "This woman was full of good works and charitable deeds which she did." Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. So she had a good reputation. Entonces tenía una buena She reputación. was a good woman. Era una buena mujer. She helped other people that couldn't pay her back. Ella ayudaba a aquellos que no le podían pagar. But it happened in those days that she became sick and died. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. And when they washed her, they laid her in an upper room.
Después de lavada, la pusieron en una sala. And since Lydda was near Joppa and the disciples had heard that Peter was there, they sent 2 men to him, imploring him not to delay coming to them. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Verse 39, then Peter arose and went with them, and when he had come, they brought him to the upper room. En el versículo 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala. And all the widows stood by him weeping, showing the tunics and garments which Dorcas had made while she was with them. Donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. She was a seamstress, Ella era una costurera and she had made beautiful garments for many people, y ella le había hecho muchos vestidos bellos a muchas personas and tunics for the y men. túnicas para los hombres. Verse 40, but Peter put all the people out and knelt down and prayed. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. And turning to the body, he said, Tabitha, arise. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Verse 41. 41. Then he gave her his hand and lifted her up, and when he had called the saints and the widows, he presented her alive. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Wow, Wow. that's evangelism. Eso es el evangelismo. Praying for the sick, praying for the dead. Orar por los enfermos, orar por los muertos. He sent everybody out of the room, and he knelt down and he prayed. Él sacó a todos de la habitación y se arrodilló y oró. I don't know what that prayer was, Yo no sé lo que esa oración fue, but possibly it was, Lord, please raise her up. pero probablemente fue, Señor, por favor, levántala. She is irreplaceable in the church. Ella no se puede reemplazar en la There is iglesia. nobody else like her. No hay nadie como ella. Lord, I need a new tunic. Yo necesito una túnica I nueva. don't know what his prayer was, Yo no sé lo que fue su oración. but they loved her. They didn't want to be without her. Pero la amaban y no querían estar sin ella. Imagine that the church loves us so much, Imagínense que la iglesia nos ame tanto and we do so much to bless the body of y Christ, hacemos tanto para bendecir el cuerpo de Cristo, that even when we die, que aun cuando morimos, God says, you're too important, and God resurrects you. y Dios dice, tú eres demasiado importante y te resucita. I'm going to leave you a little bit longer. Te voy a dejar un poco más de tiempo. That's what happened with Tabitha. Eso fue lo que pasó con Tabita. But then in verse 42 it says, and it became known throughout all of Joppa, and many believed on the Lord. Pero en el 42 dice, y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor Because of that miracle. por ese milagro. And it wasn't just a miracle, No fue solamente un milagro, it was a sign. era una señal, It had impact. tenía impacto, It brought forth many new converts trajo consigo muchos convertidos, without praying for them, sin aún orar por ellos, without inviting them to church, sin siquiera invitarlos a la iglesia, because they heard about the miracle. porque oyeron del milagro. You know, sometimes evangelism is not about what we say. A veces el evangelismo no es lo que decimos, It's about what God does es lo que Dios hace, that other people can see. que los otros pueden ver. That's why we like to share testimonies. Por eso nos gusta compartir los testimonios. Testimonies reveal the glory of God. Los testimonios revelan la gloria de So Dios. every answered prayer in your life Toda oración contestada en tu vida is a testimony. es un testimonio And it's an opportunity for you to share it. y es una oportunidad para compartirlo. Because if nobody knows about it, Porque si nadie conoce de eso, it doesn't glorify God. no glorifica a Dios. But when we share a testimony, Pero cuando compartimos un testimonio, it touches people's hearts. le toca el corazón a la gente. So on Sundays, Los domingos, let me know if you have a testimony. déjeme saber si tiene un testimonio Tell me what it was. y dígame lo que es. What was the miracle? ¿Cuál fue el milagro? And you know, when we open the pulpit like that, many things can happen. Cuando abrimos el púlpito así, muchas cosas pueden suceder. You know,
It's a risk. Es un riesgo. And they don't do that in many churches. Y muchas iglesias no lo hacen. But we do it here. Pero nosotros lo hacemos aquí. We don't want to be so programmed No queremos estar tan programados that we are not led by the Holy que Spirit. no somos dirigidos por el Espíritu Santo. We want the testimonies to glorify God. Queremos que los testimonios glorifiquen a Dios. So come and tell me. Vengan y díganmelo. And maybe we can share it on a Sunday. Y tal vez lo podemos compartir un domingo. Amen. Amén. And then it says in verse 43 that they stayed many days in Joppa with Simon a tanner. Y dice en el 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor, Because God was moving in that place. porque Dios se estaba moviendo en ese When lugar. God sends you somewhere Cuando Dios te envía a un lugar and a revival breaks out y un avivamiento and acontece the Holy Spirit is moving, y el Espíritu Santo se está moviendo, don't leave that place. no te vayas de ese lugar. Stay there as long as you can. Quédate ahí tanto cuanto puedas. I was at a meeting a few years ago with T.L. Osborne, Estaba en una reunión con T.L. Osborne, another great evangelist. un evangelista grande también, But by then he was in his 80s and he was retired. pero en ese entonces ya estaba en los 80 y se había retirado. And it was a small group, like 30 or 40 pastors. Era un pequeño grupo de 30, 40 pastores. I remember I sat next to Joel Osteen's mother. Recuerdo que me senté al lado de la madre de Joel Austin. She was already a widow, Ya ella era una viuda, but she was good friends with his wife. pero era buena amiga con su esposa. And while we were there, one of the pastors asked him a question. Y cuando estábamos ahí, un pastor hizo una pregunta. He said, "What is the most valuable thing that you learned in all your years of ministry?" ¿Cuál es la cosa más valiosa que usted aprendió durante todo su ministerio? And I remember he shared a couple of things, Recuerdo que compartió un par de cosas, but two things that you'll enjoy listening to. pero dos cosas van a disfrutar escuchar. He said, whenever I would go to a crusade or to do a campaign in some country, Cuando yo iba a una cruzada o una campaña en un país, I would buy a two-way ticket. yo compraba un pasaje de ida y I vuelta. knew when I was going to arrive, Yo sabía cuándo iba a llegar and I had a ticket to return. y yo tenía un ticket para regresar. He said that was a big mistake Eso era un error, because sometimes the Holy Spirit kept moving porque a veces el Espíritu Santo se seguía for moviendo many days after por the campaign muchos was días over, después que la campaña terminaba. and I would get on an airplane and I would leave. Y yo me montaba en un avión y me iba. I learned not to do that, Y aprendí a no hacer and eso. I would stay there as long as the Holy Spirit was moving. Y yo me quedaba ahí mientras el Espíritu Santo se estuviera moviendo. And so that was the one thing that he said. Esa fue una de las cosas que él dijo. And the other thing he said, Y lo segundo que él dijo, when he was in a big campaign in Brazil, cuando él estaba en una campaña grande en and Brasil, when I say big, I mean there's going to be 100,000, 200,000 cuando people. yo digo grande, se refiere a 100,000, 200,000 personas. And there's a lot of witchcraft in Brazil. Y hay mucha brujería en Brasil. And before he went on stage to preach, Antes de él subirse al estrado a predicar, the pastors got together with him backstage, los pastores se juntaron con él detrás de las escenas and they said, TL, we want to pray for you. y le dijeron, tío, queremos orar por usted. We want to pray the protection of Jesus Christ, Queremos orar por la protección de Jesucristo. that the blood of Jesus will cover you, Que la sangre de Cristo le cubra. because there's a lot of witchcraft, Porque hay mucha brujería. and people are praying against this Y campaign. la gente está orando en contra de esta There's a lot campaña. of evil in Brazil. Hay mucha maldad en So Brasil. let's pray for protection Vamos a orar por protección before you go out there. antes de que usted salga allá afuera. And he said, no, you're not going to pray for me. No, y le dijo, no, no van a orar por mí. I don't need protection from the devil. Yo no necesito protección contra el diablo. I have authority over the devil. Yo tengo autoridad sobre el diablo. He said, every morning when I wake up, Cada mañana cuando yo me despierto, I say, poor devil, yo digo, pobre diablo, because God has loosed me upon the earth. porque Dios me ha soltado en la tierra. He knew the authority that he had. Él reconocía la autoridad que él tenía. And he went out there and he preached a powerful message. Y él salía y predicaba un mensaje And poderoso. people got saved. Y la gente se salvaba. The dead resurrected. Los muertos The resucitaban. blind will recover their eyesight. Los ciegos recobraban la vista. Powerful meetings. Poderosas reuniones. And I never forgot that. Y nunca me olvidé de eso. Do not let the devil set your agenda. No deje que el diablo sea quien ponga su agenda.
Don't let the devil interrupt what you're doing for God. No deje que el diablo interrumpa lo que usted está haciendo para Dios. Put him on hold. Póngalo en hold, en pausa. Yeah. Decline his call. Ciérrale el teléfono. If he calls you in the middle of doing something for God, Si le llama en medio de hacerle algo, que usted está haciendo algo por Dios, don't answer that call. no conteste el teléfono. I'll check up on you later. Yo reviso eso después. I remember one day we were driving to church, Recuerdo que una vez íbamos en el carro hacia la iglesia. and I had picked up my children. Había recogido mis niños. I had to preach a Bible study that night, Tenía que predicar un estudio bíblico esa noche. and my wife was at a meeting, Y mi esposa estaba en una reunión. and then I had to go home with the kids. Y luego yo tenía que llevar los niños a la casa. But on the way to church, Pero camino a la iglesia, somebody called me. It was an emergency. alguien me llamó que era una emergencia. They needed deliverance. Que Somebody in their family needed deliverance. alguien en la familia necesitaba liberación. And I said, well, it's not going to be today. Entonces le dije, bueno, no va a ser hoy. What do I do? What do I do? Y me preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? You pray and I'll see you tomorrow. Y yo le dije, ustedes oran y yo los veo mañana. And I said, I'm on a mission from God. Yo estoy en una misión para Dios, I les dije. have an obligation with the church and with my family. Yo tengo una obligación con la iglesia y con mi familia. The devil's not going to interrupt that. El diablo no me va a interrumpir eso. The following day, El día siguiente I went to that place, to that family, fui a ese lugar con esa familia, with Pastor Juan Carlos, con el pastor Juan with Carlos, his wife Janet, con su esposa Janet and with one of my daughters, y con una de mis hijas. and we prayed for deliverance. Y oramos por liberación. And it was powerful Y fue poderoso. because we have authority against the enemy. Porque nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? But the enemy wants to mess up our agenda. Pero el diablo quiere regar nuestra agenda. Don't let him do that. No deje que hagan eso. Let the Holy Spirit set your agenda. Deja que sea el Espíritu Santo que haga tu agenda. Now, it's not a rule for always. No es una regla para siempre. Sometimes we have to interrupt everything, A veces tenemos que interrumpir todo. but it's guided by the Holy Spirit. Pero aún eso está guiado por el Espíritu Santo. And when the Holy Spirit interrupts our plans, Cuando el Espíritu Santo interrumpe nuestros planes, we obey, nosotros obedecemos. and God will take care of the rest. Y Dios se toma cuenta de todo lo demás. Amen? Amén. So this is powerful what we read in this chapter. Es poderoso lo que acabamos de leer en este capítulo. We see the New Testament style of evangelism. Vemos el estilo de evangelismo del Nuevo Testamento. Was not saying to people, pray with me so you can receive Jesus. No era, ven, ora conmigo para que recibas a Jesús. It wasn't preaching a message and making an altar call. Y no era predicar un mensaje y hacer un llamado al altar. But the most effective message Pero el mensaje más efectivo was brave and bold disciples of Jesus Christ. era un mensaje, Un discípulo. un discípulo con coraje y con un mensaje de Jesucristo. Con denuedo. That was not shy and would pray for sick people. Que no tenía temor de orar por los enfermos. Pray for sick people. Ora por los enfermos. I'll tell you right now, they're not all going to be healed. Le puedo decir desde ahora que no todos van a ser sanos. But pray for healing anyway. Pero ore por sanidad como quiera. That's God's responsibility. Esa es la responsabilidad de Dios. But if you don't do it, you never know. Pero si no lo hace, nunca lo vas a ver. But if one of them receives a miraculous healing, Pero si uno de ellos recibe una sanidad milagrosa, that's powerful. esto es poderoso. A few months ago, we had the principal of a big Christian school in my office. Hace unas semanas atrás tuvimos el director de una escuela en nuestra oficina. Una escuela cristiana en nuestra oficina. I'm not going to mention the name. No voy a decir el nombre. And he was going through treatment for cancer. Y él estaba pasando por tratamiento contra el cáncer. And we prayed that God would heal him, Y oramos para que Dios le so he sanara. wouldn't need chemotherapy or anything. Para que no necesitara quimioterapia ni nada. And he texted me the day later or 2 days later. Y él nos texteó un día o 2 días después. He was surprised Él estaba sorprendido because they couldn't find any cancer in his body. porque no pudieron encontrar ningún cáncer en su The cuerpo. biopsies were coming back negative. Las biopsias estaban saliendo negativas. And I know the church that he goes to, Y yo sé la iglesia que él va. they don't believe in healing. Ellos no creen en la sanidad. So I know we were the first ones to pray for healing. Entonces yo sí reconozco que nosotros fuimos los primeros que oramos por sanidad. And God did a miracle. Y Dios hizo un milagro. Maybe one day I'll ask him to come. Tal vez algún día le pida que venga. I saw him recently at a wedding. Lo vi recientemente en una boda.
And maybe he can share that y testimony. tal vez pueda compartir su testimonio. But how many know that God can heal? ¿Cuántos saben que Dios puede sanar? God can do miracles. Dios puede hacer milagros, But also that your doctrine matters. pero también la doctrina importa. If you're in a place that doesn't believe in healing, Si usted está en un lugar que no cree en la sanidad, it might be okay for you. tal vez esté bien para usted, But the day that one of your children needs a miracle, pero el día que uno de sus hijos necesita un milagro, you better run out of that es place. mejor que salga corriendo de ese lugar. Come to Cornerstone. Venga a Cornerstone. We'll pray for you here. Nosotros oramos por usted How many aquí. say amen? ¿Cuántos dicen amén? Let's stand up and close in prayer tonight. Vamos a ponernos de pie a cerrar en oración. I enjoy Wednesday nights. Yo disfruto los miércoles en la noche. We're going through the book of Acts verse by verse, Nosotros estamos yendo en el libro de los Hechos verso por verso. and God is challenging us to be like that first Y church. el Señor nos está retando que nosotros seamos como esa primera iglesia. So we train on Wednesday nights, Nosotros nos estamos entrenando los miércoles en la and now you noche. have Thursday, Friday, and Saturday Ahora tienen los jueves, los viernes y los to sábados practice it, para so practicarlo, that on Sunday you can share the para testimonies. que el domingo venga y comparta el testimonio. How many say, God, I want to be used by you? ¿Cuántos dicen, Señor, quiero que tú me uses? Let's pray. Vamos a Heavenly orar. Father, today we thank you Padre Celestial, esta noche te damos gracias that you will give us boldness. para que tú nos des de nuevo. We don't want to be shy. No queremos ser tímidos. We don't want to be quiet. No queremos estar callados. If we're going to be embarrassed, Si nos va a dar vergüenza, we're going to do it attempting to pray for somebody that's sick. pero nos va a dar vergüenza haciendo el intento de hacer el milagro de sanidad en Let alguien. us suffer for doing your will. Déjanos sufrir haciendo tu voluntad. Let us suffer for being bold Déjanos sufrir teniendo de nuevo and not suffer for being lukewarm Christians. y no sufrir por ser cristianos tibios. Put your hands out like this. Ponga sus manos así. Father, anoint every hand in this place. Padre, unge cada mano en este lugar. That wherever your disciples and your people lay their hands, Que donde quiera que tus discípulos pongan sus the manos, power of the Holy Spirit will flow el poder del Espíritu Santo fluya and miracles will happen. y que los milagros sucedan. And it doesn't matter who we are, Y no importa quién somos, as long as we're obedient to you, siempre y cuando seamos obedientes a ti. even if we're not perfect, Aún si no somos perfectos, even if we don't come up to the measure of our spirituality that we should, aún si no alcanzamos la medida de espiritualidad que debemos, it doesn't matter, no importa, because the power is not ours. porque el poder no es nuestro, The power is yours. el poder es tuyo. We are just vessels. Nosotros somos solamente vasijas, Instruments. instrumentos. Let your Holy Spirit flow through us Deja que tu Espíritu Santo fluya a través de wherever nosotros, we lay our hands, donde quiera que impongamos nuestras manos, and let the miracles begin. y deja que los milagros In comiencen. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen Amen. amén y Amen. amén. Give God a clap offering today. Thank you for the church. Wonderful translator.